hace que sea buena? Digamos que esta pregunta tiene 2500 años. Y por eso entonces estamos tratando un poco de comprender cómo pensaban los griegos, cómo trataban de responder esta pregunta y también de entender cómo esta forma de preguntarse y cómo esta forma de pensar y responder todavía en el día de hoy sigue siendo vigente. Digamos que no pasa como con otras disciplinas del conocimiento humano en las cuales se descubre una teoría que da una mejor respuesta y se abandona la anterior. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La teoría heliocéntrica de, digamos, la forma en la que vemos el sistema solar hoy en día reemplazó un poco la manera en la que los griegos lo veían, ¿no? Porque en sus cálculos la Tierra estaba en el centro del universo y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Hoy sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y, digamos, es una teoría que uno no estudiaría porque no le aporta nada para comprender el fenómeno del movimiento de los cuerpos celestes hoy en día. Uno no estudiaría la teoría de Ptolomeo, la estudiaría como parte de un curso de historia de la ciencia o para entender un poco cómo funciona la ciencia, pero ya no se estudia para predecir fenómenos. Digamos que es una teoría que ya sabemos que es incorrecta y ya no la estudiamos para predecir fenómenos. Caso contrario es el de la filosofía, ¿no? Digamos que las preguntas que tenemos acá no son preguntas como las de las ciencias exactas, que nos permiten predecir cómo funciona el mundo, que nos permiten predecir qué va a pasar con la naturaleza, sino que son preguntas acerca de nosotros mismos como seres humanos. Y esas preguntas pues se mantienen porque no hay una respuesta que uno pueda llamar completamente verdadera o completamente falsa en términos de lógica, sino que lo que tenemos es varias formas de abordar la situación y de pronto algunas maneras de argumentar mejor que otras, pero eso no significa que sea verdadero o falso en términos de las ciencias duras. Y también este ejercicio nos sirve un poco para comprender esa forma que tenían los griegos de ver el mundo, un poco lo que la profesora María Camilo y la profesora Luisa en sus clases de introducción a la antropología y a la sociología nos han hablado de ponernos estas gafas como sociológicas para entender cómo funcionaban estas sociedades y cómo el funcionamiento de esas sociedades repercutía un poco en los individuos que pertenecían a cada sociedad. Y en este caso, pues estamos obviamente hablando de la sociedad griega, particularmente de la sociedad ateniense, que es donde vivió Sócrates, Platón y Aristóteles. Y en ese sentido, entonces estábamos hablando un poco de la pregunta por la buena vida, que para Aristóteles está fundamentalmente enlazada con la pregunta por la justicia. Si uno quiere responder la pregunta por la buena vida, tendrá que responder a su vez la pregunta por la justicia. Y en ese sentido, la última sesión que tuvimos, estábamos hablando de cómo es que es importante vivir en sociedad o es importante vivir en comunidad para razonar acerca de lo que consideramos justo e injusto. Y les había puesto unos ejemplos diciéndoles que, digamos, la justicia es una virtud que se ejerce con otros seres humanos, es una virtud que se ejerce en relaciones humanas. Y por lo tanto, una persona sola en una isla, pensemos, no sé, en el típico ejemplo que se pone cuando se habla de personas solas en Robinson Crusoe, este texto de Jonathan Swift. Entonces ahí podemos ver que era un personaje que estaba varado solo en una isla. Y en ese sentido, pues Aristóteles diría, pues si usted está solo, no hay forma en la que usted sea justo o injusto con otra persona. Vamos, la justicia siempre se ejerce en una relación, en las relaciones humanas con otros sujetos. Entonces, por eso, digamos que llegar a la justicia en un ejercicio de reflexión individual, Aristóteles no creía que fuera posible, tampoco creía que fuera posible en un ejercicio de reflexión a partir del hogar, porque, digamos, nuestras concepciones sobre lo que es el mundo y la forma como entendemos el mundo están muy mediadas por la socialización primaria, que es la que se da en el hogar. Y en ese sentido, digamos que la manera en la que hemos vivido y las experiencias que hemos tenido moldean un poco nuestro pensamiento. Entonces Aristóteles creía que esto nos daba una visión como medianamente sesgada del asunto, porque simplemente nos remitíamos a nuestras experiencias y pues a partir de nuestras experiencias juzgábamos, pero no damos la oportunidad de ver las experiencias de otros y de entender cómo otros veían el mundo. Entonces, digamos que en el hogar no era suficiente tampoco el ejercicio de razonar sobre la justicia y por eso Aristóteles decía que el punto clave o el lugar donde sí se podía razonar sobre la justicia y llegar a algo medianamente parecido a la justicia era en la polis, en la comunidad política. Todo este ejercicio de deliberación, ¿para qué servía? Se preguntarán ustedes. Entonces recordemos
que los griegos, en el caso de Atenas particularmente, se reunían a deliberar en el ágora, que era algo así como una plaza pública, en la cual los ciudadanos pues asistían y se ponían a discutir sobre cuáles iban a ser las leyes que se iban a crear. Y aquí tenemos que tener en cuenta que las leyes para los griegos no tenían que ver tanto con la forma de distribuir bienes o servicios, que es un poco la manera en la que los estados occidentales modernos tratan de hacer sus regulaciones, sino que lo que buscaban básicamente las normas para la polis de Atenas y para, digamos, para los griegos atenienses, era cómo regular el carácter de las personas. Esa era como su finalidad principal. Y tenían una idea que creo que es, es acertada y es que, digamos, si usted tiene unos ciudadanos formados de tal forma que desarrollen ciertas predisposiciones a actuar, ciertos hábitos, usted va a lograr que existan menos conflictos. Entonces, digamos que la educación y inculcar ciertos hábitos era fundamental para los griegos porque eso garantizaba que no se generaran conflictos y pues en esa medida en una sociedad en la que no existen tantos conflictos, pues digamos que es una sociedad que está medianamente bien ordenada. Esa era la forma de verlo de los griegos y por eso, digamos que toda la discusión que se daba en el Ágora para crear las normas, lo que buscaba en últimas era crear normas que le generaran a las personas hábitos. Y entonces para entender un poco esto, que le suena a uno como un poco extraño, uno puede remitirse a la educación que le dan los padres a uno en la casa. Por ejemplo, una norma que, digamos, claro, existe también en el Código Penal, pero pues digamos, la forma en la que uno lo aprende inicialmente es en el hogar, es no apropiarse de cosas ajenas o pues básicamente no robar. Mm, ¿Y cómo es que esto se interioriza o cómo es que esto se convierte en un hábito? Pues digamos que a través de la repetición de actos en los cuales uno devuelve las cosas o sabe que algo no es de uno y no se apropia de eso. Entonces, esa forma de comportarse desde niños lo que hace es que se interiorice esa práctica y la próxima vez que uno se enfrente a una situación de ese estilo, ya tiene un hábito formado y simplemente o devuelve las cosas o pregunta de quién es, etcétera, etcétera. Esta es la forma como lo veían los griegos. Entonces, si lo ven, se trata como mucho de inculcar formas de comportarse en las personas y al final esa forma de comportarse se va a convertir en un hábito. Una forma más sencilla también de verla, por ejemplo, son los modales, ¿no? Entonces, si usted le han enseñado desde chiquito que siempre tiene que saludar a todo el mundo y darle los buenos días y este tipo de cosas, pues usted lo va a interiorizar y en un momento lo va a hacer sin pensarlo, ¿sí? Porque ya es parte de su forma de ser, es parte de su personalidad. ¿Mm? Esto es como la manera como lo piensan los griegos. Entonces, las normas se deben crear para generar hábitos, ¿sí? El hábito es una repetición de una acción y llega un momento en el que la acción se repite tanto que ya se obra de forma casi que automática, ¿sí? Sin razonar. Al principio, cuando uno está aprendiendo la norma, uno dice como, sí, es verdad, tengo que saludar, o sea, como que se piensa lo que nos han enseñado y se obra de esa forma. Pero llega un momento en el que de tanto repetirse se convierte en un hábito y uno ya simplemente obra acorde a eso sin ni siquiera reflexionar o recordar que existe una norma detrás de ese comportamiento. Y esto finalmente, pues en la procesión en la progresión que plantea Aristóteles, a lo que nos lleva es a la sabiduría práctica. ¿Y qué es la sabiduría práctica? Entonces, cuando yo tengo un hábito formado, lo que hago es, dependiendo de la situación, a la situación a la que me estoy enfrentando, sé cómo aplicar ese hábito. Entonces, digamos que aquí traigo un cuadrito para entender un poco este tema de las virtudes y de lo que Aristóteles trata de plantear. Entonces, él dice como, bueno, digamos, una ley que nos trate, esto se me está pasando, en un segundo que ya. Para los que están siguiendo Facebook Live, pues ahí tengo las diapositivas. Eh, entonces, Aristóteles, ¿cómo ve este tema de formar hábitos y formar virtudes en últimas? Porque eso es lo que él está tratando de hacer. Entonces, las leyes nos inculcan una forma de comportarnos y esa forma de comportarnos tiene que traducirse en la realidad. No es un conocimiento teórico como el que planteaba Platón. Digamos que su concepción acerca de las virtudes era más una cuestión teórica. Aristóteles dice, no, pues a mí la teoría no me sirve para nada si no la puedo aplicar en la vida con otros seres humanos.
Y en ese sentido, pues las virtudes son una cuestión de acción, de cómo comportarse. Por eso la sabiduría práctica, o la frónesis, como se llama en griego, la frónesis consiste en determinar cómo me debo comportar en una situación. Y para eso, entonces, Aristóteles propone un esquema muy sencillo para entender la cuestión de las virtudes, y él dice como, bueno, una virtud es el justo medio entre dos extremos. Entonces, cada vez que usted se encuentra en una situación determinada, usted debe tratar de determinar cuáles son los extremos y buscar el punto medio. Y si obra conforme al punto medio, está siendo virtuoso. Ese es como un poco el razonamiento. Eh, Aquí les traigo una tablita, entonces pongamos cualquier ejemplo. Pongamos el ejemplo con con esta virtud de la generosidad. Entonces Aristóteles dice, bueno, ¿qué significa ser generoso? ¿Cómo lo vamos a definir? Esto no se puede definir en sí mismo, sino que hay que definirlo teniendo en cuenta o el exceso o el defecto. Entonces, si uno dice como, bueno, ¿y cuál será el defecto de la generosidad? Entonces uno dice, ah, bueno, es avaro, ¿sí? Es de las personas que uno llamaría tenidas. Entonces uno dice, bueno, listo, si el defecto es ser avaro o ser tacaño, en otras palabras, ¿cuál será el exceso? Entonces el exceso ya es ser pródigo o como lo llamarían Aristóteles también, ser dilapidador. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted no solo es generoso, sino que se va al extremo y a tal punto que entrega todo lo que usted tiene y al final pues ya no le queda nada, ¿sí? Entonces Aristóteles dice, pues ahí tampoco está bien, ¿sí? Porque es un extremo, o sea, por un lado no está dando nada cuando está caño, cuando es avaro, pero por el otro lo está dando todo y pues al final se queda sin nada. Entonces también es un problema, es un exceso. Entonces la generosidad, ¿en qué consistirá en esos casos? Pues estar en el punto medio, ¿sí? Y obviamente este punto medio se adapta a las capacidades de cada cual, ¿no? No es lo mismo ser generoso siendo Bill Gates que ser generoso siendo un trabajador del campo, ¿sí? O sea, digamos ahí, y eso es lo que Aristóteles trata de mostrar cuando dice que esto es una sabiduría práctica. Entonces, pues Bill Gates tendrá su propio límite o su propia generosidad, su propio justo medio atendiendo a sus circunstancias particulares, y la persona que trabaja en el campo pues tendrá su propio justo medio atendiendo a sus circunstancias particulares. Ese es como un poco el razonamiento. Les voy a poner otro ejemplo con la paciencia. Entonces, digamos que la paciencia también Aristóteles la ve como una virtud y lo que va a decir es, bueno, ¿cuál es el exceso de una persona que no es paciente? Entonces, digamos, es una persona que pues es muy dada a la ira o es muy dada a molestarse fácilmente. Entonces Aristóteles dice, pues esto es una situación, digamos, no deseable. ¿Y cuál es el defecto? Pues el defecto ya es una persona que uno ve que nada le importa, entonces uno dice como, oiga, pues si bien no es adecuado que se ponga bravo por cualquier cosa, pues tampoco es adecuado que no le importe nada. Es como el razonamiento que propone Aristóteles. Entonces, ¿cuál sería el justo medio? Pues que sea una persona paciente, que se deba molestar con las cosas con las cuales pues una persona normal debería ponerse molesta, pero que tampoco se ponga molesta por todo. ¿Sí? Eso es como lo que Aristóteles trata de mostrar en su tema del justo medio. Y esa es más o menos la forma de operar de esta teoría de las virtudes. Y lo que las leyes tienen que hacer es precisamente inculcar a las personas todas estas cosas, que sean generosas, que sean pacientes, que sean valientes, etcétera, etcétera. Esa es como la forma de abordar el tema de las virtudes y de abordar el tema de la buena vida. Aristóteles dirá, pues si usted logra mantener estas virtudes, usted está viviendo una buena vida. Esa es como básicamente la conclusión ahí. Ahora, eh, quiero hacer como recalcar sobre el tema de la deliberación, sobre el tema de por qué para entender la cuestión de la justicia tenemos que hablar con otros y básicamente deliberar con otros, discutir con otros. Y aquí traigo una cita de un comentarista contemporáneo de Aristóteles, hace más o menos 3, 4 años este señor estuvo en Colombia, que se llama Michael Sandel, que es un profesor de la Universidad de Harvard, y estuvo básicamente hablando sobre estos temas de la ética. Y Michael Sandel lo que dice es como que la deliberación no es hacer filosofía, ¿sí? A lo que atiende deliberar es a una situación cambiante y particular. Quiere descubrir cuál es el mayor bien humano que se puede conseguir dadas las circunstancias. Entonces aquí volvemos a lo que les comentaba hace un rato, no es lo mismo ser Bill Gates a ser una persona que trabaja en el campo y en ese sentido,
para descubrir cuál sería la virtud o cuál sería el punto medio, pues hay que atender a las circunstancias particulares en las que se encuentra cada ser humano y también un poco preguntarse cuál es la forma en la que en esas circunstancias particulares pues se puede obtener el mayor bien para la persona, ¿sí? La mayor capacidad de bienestar. Eh, y bueno, hasta acá uno se preguntaría, bueno, listo, ya entendimos qué son las virtudes para Aristóteles, ya entendimos que la virtud es un hábito en últimas, que de tanto repetirse pues se convierte en un rasgo de la personalidad del sujeto, pero ¿cómo se aplica esto en la vida cotidiana? Entonces, y aquí vienen lo que les decía, digamos, estas ideas no han desaparecido. Ustedes, los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, hacen este tipo de juicios todo el tiempo, porque cuando hablamos de la ética de la virtud, hablamos sobre el carácter de los sujetos. Y lo que juzgamos no son acciones concretas, sino juzgamos su forma de ser. Entonces piensen cuando ustedes dicen que alguien es agresivo o que alguien es deshonesto o que es cruel. Ahí no estamos haciendo un juicio sobre sus acciones, no estamos diciendo la persona X se comportó agresiva el día de ayer, sino estamos diciendo que en general la persona X es agresiva, ¿sí? Eh, y eso lo que nos demuestra es que no estamos juzgando tanto sus acciones particulares, sino que estamos juzgando sus formas de ser, o lo que llamarían contemporáneamente un poco su personalidad, ¿sí? Y uno diría, bueno, pero ¿y por qué alguien podría juzgar o qué derecho le da a alguien decir que otra persona es agresiva? Aristóteles tiene un punto fundamental acá y yo creo que ahí sí, digamos que vio muy bien la situación y lo que dice es todas estas características, ser agresivo, ser deshonesto, ser cruel, etcétera, etcétera, todo lo que uno podría llamar vicios, a lo que conduce en últimas es a destruir las relaciones humanas. Y piénsenlo de la siguiente forma, y esto lo hemos vivido todos. Si usted está departiendo con sus amigos en algún sitio y están con una persona agresiva, probablemente al final del día vayan a terminar una pelea, y eso es destruir las relaciones humanas, ¿sí? Estos vicios a los que nos llevan es a destruir los vínculos humanos. Si la persona no, pues no es agresiva, pues digamos eso no tendría por qué pasar. O si es una persona deshonesta, si usted hace un negocio con esa persona deshonesta, pues al final, evidentemente, como se comporta de esta manera, pues no le va a cumplir con el negocio, de pronto lo va a robar o lo va a tumbar, ¿sí? ¿Y eso a qué conduce? Pues a que la relación con esa persona se destruya y a que genere conflicto. O sea, todas estas cosas que Aristóteles identifica como vicios, en últimas, llevan a generar conflictos y llevan a destruir las relaciones humanas. Entonces, un poco, si uno se quisiera preguntar por qué hacer ese tipo de juicios, pues es que ese tipo de juicios en el fondo lo que nos están diciendo es como, ojo, porque esta persona en últimas lo que hace es generar conflictos o lo que hace es destruir relaciones humanas. Y para Aristóteles, pues digamos que el ideal de vivir en comunidad no es, digamos, no es generar conflictos o no es vivir en un estado constante de conflicto, sino que más bien lo que se busca es como lograr el bien de todos, ¿sí? El bienestar de todos. Pero no un bienestar en términos económicos, aquí recordemos eso es importante, a los griegos no les interesaba tanto la economía, sino un bienestar en términos de una buena vida, ¿sí? De personas que están viviendo una buena vida. Y piénsenlo también con el ejemplo, con los ejemplos que les acabo de poner, digamos, en el caso de una reunión que se ve frustrada por una persona agresiva, pues probablemente usted no pierda nada en términos económicos, puede que no esté perdiendo nada al final del día, pero queda un mal gusto, ¿sí? Queda como una sensación de que algo pasó que no tenía que haber pasado y como que lo carga, afecta a la persona en cierto sentido. Y en ese sentido, pues está afectando su bienestar, digamos, no en términos económicos nuevamente, sino su bienestar en términos emocionales y de equilibrio psicológico. Obviamente Aristóteles no tenía todas estas herramientas de la psicología moderna para tratar de explicarlo, pero la intuición está ahí. Digamos que la intuición, lo que él ve que producen este tipo de comportamientos, este tipo de formas de ser, básicamente, porque son formas de ser, es eso, es la destrucción de relaciones, la carga emocional que se lleva a la persona, un poco el desbalance psicológico que se produce, y esta es la forma como se aplica. Y piénsenlo, y es, digamos, evidente que lo hemos aplicado así, se aplica así cotidianamente, o sea, mínimo una vez al día uno emite algún tipo de juicio de este estilo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante también de Aristóteles? Que la paciencia, digamos, las virtudes no son atemporales, es decir, no es como que las definamos hoy para la sociedad del siglo XXI y ya deba ser así de aquí en adelante, sino que las virtudes, pues, como les mencionaba anteriormente,
atienden a las circunstancias y a las situaciones en las que se encuentra cada sociedad y cada sujeto dentro de esa sociedad. Profe Milton, ¿me Entonces, escucha? sí, Andrés, Ah, sí escucho la campana. Aquí me no, no dijeron. escuché la campana y lo escucho como lejos, pero sí lo escucho. Sí, es que hay un tema, estamos aquí cuadrando aquí algunas cosas. Yo creo que, venga a ver. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ya lo escucho perfectamente. Ah, perfecto, listo. Ya hicimos aquí todo el acto de inteligencia. Pues, profe Milton, le contamos que nos fue muy bien ayer con las profes de introducción a la sociología y a la antropología. El tema va muy bien y le contamos que por eso hicimos el esfuerzo para no perder la clase esta semana de filosofía, porque también es una clase muy ranqueada. Bueno, Andrés, muchas gracias. No, señor, ni más faltaba, le agradecemos mucho, sino que ya nos habían puesto la campana, entonces como estamos aquí en todo el tema del trasteo técnico para mejorar y optimizar las cosas, hay unos temas aquí que han variado y estamos en aprendizaje, ¿no? Entonces, pero ahí estamos, profe Milton. Listo, listo, Andrés, muchas gracias. No, señora, usted muy amable y continuamos en este ejercicio de transformación de la historia a partir de este quehacer de compartir conocimientos. Le agradecemos mucho al profe Milton Valencia de la Universidad del Rosario, quien nos dicta esta clase maravillosa de filosofía. Amigos oyentes, 8:36 de la mañana, vamos a irnos a un corte de mensajes institucionales para pasar a nuestra segunda clase. Ya lo saludamos un poco más en calma. Nuestra clase que viene a continuación es la clase con las manos en la tierra, donde vienen nuestros instructores del SENA con el tema agropecuario. Entonces hoy volvemos con los animales, volvemos a la tierra, volvemos al agro y ya viene el instructor Miguel Ángel del SENA Casanare para dirigirse a todos nosotros con esta clase maravillosa. Además, una clase en la cual nos reportan sintonía muchísimo desde las veredas, desde Agua Azul, desde Paz de Ariporo, toda la gente que trabaja cotidianamente la tierra, que nos escucha con radio de pilas mientras está en el caballo, mientras está en su quehacer. Bueno, un saludo para ellos. Vamos a los mensajes institucionales y ya continuamos con este capítulo 58 de Al Aire, Profe. Mis pacientes llegan al consultorio diciéndome, ay doctora, menos mal llegaron las vacunas, estoy cansado del tapabocas. Y yo sí les digo, no, momento, así nos vacunemos debemos seguir usando el tapabocas por precaución. Incluso estando vacunados, debemos seguir usando el tapabocas, lavándonos las manos con frecuencia y manteniendo el distanciamiento social. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en www.minsalud.gov.co/mivacuna. Porque eres el mejor, en el mes del padre, Enerca te premia. Señor usuario de Enerca, pagando tus facturas de energía eléctrica y gas domiciliario en el mes de junio, participas en nuestro sorteo Papá Parrillero. Registra tus datos en www.enerca.com.co y regálale a papá un espectacular kit de asado con todo incluido. Recuerda ponerte al día en tus facturas y participar este 6 de julio. Para mayor información, ingresa a www.enerca.com.co. Somos Enerca, la energía llanera que te acompaña. ¿Y sigues creyendo que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? ¿Que esto es un juego? ¿Que eres inmortal? Pues no, no lo eres. Ni tus hijos, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tus vecinos, nadie es inmortal. En cambio, si alguno de ellos llega a sufrir esta enfermedad por tu irresponsabilidad y no lo superan, nunca te lo perdonarías. Usa la mascarilla como es, respeta las distancias, lávate las manos. Si te proteges, proteges a todos. Un mensaje de Manare Radio, emisora de la Gobernación de Casanare. Es el tiempo de Casanare. Protege a tus hijos que tengan entre 1 y 10 años, aplicándole el refuerzo de la vacuna de sarampión y rubeola. La aplicación de esta dosis es obligatoria en el esquema de vacunación. Lleva a tus hijos a la IPS de tu municipio, en donde estarán aplicando esta vacuna de manera gratuita. Juntos lograremos que Colombia siga siendo territorio libre de sarampión y rubeola. Es el tiempo de Casanare. Yo me la pongo, yo me la pongo, yo me la pongo, me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo, porque Colombia junta avanzará. Yo me la pongo por mi familia, yo me la pongo pa' camellar, yo pa' poder abrazar a mis nietos y yo pa' volver a rumbear.
La vacuna que tú te pones, a ti y a todos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir y a valorar cada momento de la vida. Ministerio de Salud y Protección Social. Conoce los beneficios de vacunarte en minsalud.com.co/mivacuna. Bueno, no sé ustedes, pero yo sí me voy a vacunar. Eso de que el virus ya no da, eso es mentira. ¿O es que acaso ustedes quieren tener ese virus tan peligroso, ah? Si eres mayor de 80 años, estás en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en www.minsalud.gov.co/mivacuna. ¿Tiene pendiente el pago del impuesto de su vehículo? Consulte el estado de su cuenta. Línea de atención inmediata 038-633-4757, 313-397-5301, 314-457-1427, 313-367-0392. Escríbanos a través de correo a cobrocoactivo@casanare.gov.co. Actualice el impuesto de su vehículo. Secretaría de Hacienda Departamental, Dirección de Cobro Coactivo, Gobernación de Casanare. Es el tiempo de Casanare. Bienvenidos a esta, su tribu Casanare. Un encuentro con nuestra diversidad. ¡Al aire, profe! Muy buenos días, amigos oyentes. Son las 8:42 de la mañana. Hoy hemos estado un poco corridos de tiempo porque se cayó la luz en la mitad del programa anterior y porque estamos aquí en todo un andamiaje técnico para optimizar todo este trabajo que venimos realizando desde el aire, profe, para poder tener una mejor interactividad con nuestros aprendices y con los instructores, con nuestros compañeros maestros y con la ciudadanía en general. Pero sobre todo con nuestro focus group, que son nuestros usuarios directos, los estudiantes. Vamos a irnos para la tierra, vamos a irnos para el sector agropecuario. Nuestra sección, nuestra clase hoy se llama Con las manos en la tierra y trabajamos con el instructor Miguel Sandoval del SENA. Él trabaja todo este ejercicio agropecuario y tiene esa claridad, esa importancia, es que él está en la tierra, en el territorio. Una cosa es hablar del tema de manera académica y otra cosa es hablar del tema allá en la tierra, cultivando con los estudiantes y con la gente. Así que vamos a saludar al profe Miguel. Profe Miguel, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Profe Miguel, no lo vemos, ahora sí lo vemos. Bienvenido, ¿cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios, sí señor. Agradeciendo a Dios este nuevo día y como dices, pues lo importante es poder multiplicar el conocimiento que hemos obtenido a través de los procesos formativos. Entonces, esa es la idea y por eso estamos aquí dando un granito de arena. Bueno, profe, entonces yo lo mismo, ya lo saludo y lo dejo en su clase porque la gente en las veredas, en las instituciones educativas están muy pendientes de esta clase. Listo, estoy iniciando sesión con otro para compartir la exposición. Listo, profe, ahí está listo. Entonces, ¿me das acceso? Sí, estamos listos, profe, ahí está listo todo. Listo, entonces muy buenos días para todos. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con el procedimiento que llevábamos a cabo. Profe, bájale a uno de los dos porque se genera como un feedback. Hay algo ahí. Listo, profe, todo bien, ya, ahora sí. Listo. Entonces vamos a seguir con el proceso. La clase de hoy, bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Sandoval. Seguimos con la parte agropecuaria. Entonces, hay un aspecto que a nosotros, obviamente, como dicen, estamos directamente manifestados en el campo y hay algunos aspectos que nos tocan directamente, siempre en esta parte de articulación. Entonces, basados en este técnico de producción agropecuaria, vamos a vernos en una alternativa de nutrición. ¿Por qué?
porque es la que nos toca el bolsillo directamente. Siempre que emprendemos un proceso productivo, entonces vamos a hablar del forraje verde hidropónico. No es algo nuevo, ¿sí? Es algo que se está dando hace mucho tiempo. Lo empezamos a hablar nosotros cuando empezó la producción o generación de cultivos hidropónicos, que son cultivos que no necesitan de suelo, porque ahí hubo un proceso en donde la gente o las personas o los pequeños productores empezaron a decir, si no tengo tierra, no puedo sembrar, no puedo cultivar, no puedo tener un suplemento para poderle proveer a mi animal. Y las purinas son muy caras, o mi vereda queda muy lejos, y aquí el campero, o la mula, o el burro, o el animal no me puede traer ese alimento, o me sale muy costoso ir hasta el pueblo o hasta el poblado y poder transportar. Pero a veces, como decimos, o yo les inculco mucho a mis aprendices, hay que sentarnos un poquito, respirar y mirar en nuestro entorno. La naturaleza nos provee también muchas de esas materias primas vegetales para suplementar a nuestros animales. Entonces, es donde damos un producto diferenciado, un pollo, un conejo, un ovejo, una cabra, una vaca, ¿sí? Un cerdo. Damos una carne de mejor calidad y damos una nutrición mucho mejor al animal sin someterlo a una alimentación 100% purino o peletizado. Entonces, ¿qué es el forraje verde hidropónico? Entonces, como bien su palabra lo dice, forraje verde hidropónico, la hidroponía de agua, no necesita suelo, no necesita tierra. Entonces, es la producción de esa, digamos, biomasa, que es biomasa de ese forraje verde vegetal que utilizamos a partir de la generación de materia vegetal que nosotros tenemos en la casa, ¿sí? Se nos presentaba mucho ese problema también. Profe, es que no tengo la semilla de avena, no tengo la semilla de cebada, no tengo la de trigo, la de sorgo, la de arroz también se está utilizando. Entonces, ¿qué utilizamos nosotros o los experimentos o procesos investigativos que generamos, cuáles fueron? Utilizar maíz. Hay muchas personas que tienen la semilla del maíz, la utilizan, ¿sí? La generan y la multiplican dentro de sus procesos productivos en casa. Entonces, este pequeño esbozo de cuadro, que quiero explicarlo, que se radica siempre el centro de todo es la producción. Producción animal, producción de carne, ¿sí? ¿Y cuáles son los problemas? Sí, es que las flechas van hacia afuera porque nos generan problemas, nos generan inconveniente. Las purinas, los valores, los costos. Muchas veces estas materias primas son importadas, entonces obviamente jugamos con flujo de dinero externo, entonces nos perjudican los precios y las alzas y no siempre es constante. El espacio, lo que hablábamos ahorita, es que yo tengo en mi finca, no tengo un espacio para sembrar 200 metros de maíz que se hace significativo o 100, ¿sí? Entonces no tengo ese espacio, las vías de acceso. Lo que decíamos es que yo poner a producir aquí unos pollos o unos cerdos y no tengo cómo proveerles la nutrición o la comida suficiente para terminar el ciclo productivo, ¿sí? Y en muchas ocasiones el conocimiento, que es lo que hablábamos ahorita. ¿Qué pasa con el conocimiento? Que aunque tengamos el bore, el matarratón, el botón de oro, ¿sí? Todas esas especies que a veces se dan, perdón la palabra, se dan como maleza, ¿sí? Son arbences en muchas ocasiones. Eso serviría en muchas ocasiones para crear raciones, ¿sí? Nutricionales para los animales, pero no sabemos, entonces a veces desperdiciamos ese material vegetal y terminamos diciendo que no hay para poder proveerle al animal. Y aquí hay un aspecto que a veces también nos limita mucho a los seres humanos y es la cuestión mental, el pensamiento, el no querer aplicar ciertos conocimientos. Entonces, el SENA, pues obviamente estamos llegando a esas veredas, a esas instituciones agropecuarias un poco retiradas del casco urbano y muchas veces no le prestamos la atención suficiente a mi hijo que estudió en el colegio y sabe esas alternativas, sino que nos quedamos enraizados en el conocimiento anterior y que si no es así, entonces no. Por eso, nosotros siempre tratamos de ejecutar procesos investigativos y que los mismos aprendices lleven ese aprendizaje a sus casas, allá a sus hogares, que lo traten de imitar y de multiplicar. Y ese cambio de mentalidad en muchas ocasiones pues termina
obviamente siendo satisfactorio, los padres de familia en esta situación de pandemia resultan muy involucrados en los procesos formativos. Entonces resultan aprendiendo al igual que nuestros aprendices en estos procesos de formación. Aquí, como les decía, entonces, ¿qué es? Ustedes ven en la imagen tubos de PVC, ¿sí? Es una construcción sencilla, es un espacio sencillo. Cada bandeja tiene su formación de semilla, cada semilla genera obviamente su forraje y usted lo puede tener en el patio de la casa sin necesidad de tener 200 o 300 metros cuadrados y obviamente cada instalación consta de 3 niveles y cada nivel tiene su producción de biomasa. Aquí en la parte de arriba, miren, es semilla de maíz y no tiene ningún tipo de sustrato de suelo ni nada, solamente lo alimentamos con agua y obviamente con alguna fuente, puede ser agua con cal también, en ocasiones se riega para que obviamente haya producción de buen forraje, ¿sí? Para poder suministrarle al animal. Y también se puede buscar un riego, una fertilización con fertilizantes, valga la redundancia, caseros que podemos encontrar con sustratos que encontramos en los mismos hogares, ¿sí? Como hablábamos en algún momento de la cáscara de huevo, de la ceniza de madera, obviamente tratadas y muy bien llevadas a ejecución para poder aplicarlos, pero son procedimientos que se pueden hacer, ¿sí? No es nuevo y muchas ocasiones también desconocemos los procesos que se llevan dentro de nuestra región. Entonces aquí, para mostrarles, hay un poco más tecnificado, ven una electrobomba, ven sistemas de riego con llaves aspersoras, ven un tanque de almacenamiento. Esto se estaba haciendo en la Unisan Gil, en la Universidad de Yopal, en donde se decía que de 1 kilo de semillas se obtienen más o menos de 9 a 12 kilogramos de forraje. Entonces, ahí uno hace el cálculo como pequeño productor. ¿Cuánto necesito producir? Y así mismo instalo las bandejas que quiero tener, ¿sí? Y hay una serie de ventajas que nos trae la instalación de este forraje verde hidropónico, más en esta tierra nuestra de producción agropecuaria, ¿sí? Entonces es ahí en donde decimos, ve, hay la necesidad. En muchas ocasiones tenemos animales que lamentablemente no tienen la cantidad necesaria de alimento y en ocasiones pierden obviamente su volumen o su masa o su ganancia carne y en ocasiones hasta fallecen porque no tenemos el alimento que suministrarles en épocas de sequía, por ejemplo, que es donde más nosotros nos vemos afectados. Y está cogiendo mucho auge este tipo de forraje por ese aspecto. No se necesita tanto espacio, no se necesita estar así como tener 200, 300 metros para sembrar el pasto de corte o para sembrar el maíz para ensilaje, ¿sí? Y prepararme para la época de sequía. Y además de eso, se obtiene en muy corto tiempo. A los 8 días de pregerminada la semilla, ya podemos utilizarla para nutrición y obviamente los porcentajes de proteína y de vitamina que tienen es mucho más alto que lo que vaya a tener algún otro, que se demore un proceso mucho más largo en su proceso agronómico, ¿sí? Así es el sistema, pero entonces, como te digo, nosotros lo llevamos a otro nivel, digámoslo de cierta manera, y nuestros aprendices también lo van desarrollando a su medida y a su proporción en cada uno de sus hogares. Entonces, aquí tenemos, es que no tenemos estructura para poner un PVC de 2 metros y que hacer divisiones. Una bandeja que la aprendiz tenía ahí guardada, le realizó su proceso de limpieza, desinfección, la perforación adecuada indicada para hacer el proceso de instalación. Vemos que seleccionó la semilla, hizo el lavado, desinfección, todo el proceso técnico obviamente que tuvimos en las formaciones. Y esto es lo que se quiere replicar en nuestras nuevas formaciones de estos años para prever esa falta de alimento y esa falta de poder proveerles a los animales en pequeñas producciones de nuestros aprendices, ¿sí? Y ellos se vuelven multiplicadores de conocimiento, porque en sus veredas obviamente pues va a haber
esa, ese observar de que, mira, ella está ejecutando este proceso, en una bandeja está teniendo su proceso formativo. Aquí, por ejemplo, hicimos que la mitad de la bandeja se sembrara hoy y la otra mitad de la bandeja se sembrara 2, 3 días después. ¿Y qué hace eso? Pues que cuando ella saque la mitad, que ya se puede cosechar, ya la otra está cerca de cosechar a 3 días de cosecha, entonces va a tener una siembra escalonada y va a tener provisión de ese forraje para poderle proveer al animal. Ella en ese momento, ella estaba instalando forraje verde hidropónico para suministrar a pollos de engorde, ¿sí? Entonces se le estaba suministrando a ellos este tipo de procesos. Y mire, en su casa, ahí vemos que está en su patio, ahí está el tanque, la limpieza y desinfección de todo el proceso, obviamente técnico que dimos, ella ejecutó el proceso en su hogar. Y aquí vemos lo mismo. Entonces, es la situación que se presentó. Aquí el aprendiz decía, profe, mi vereda queda realmente muy lejos y no tengo acceso a que pueda tener yo semilla de maíz, pero hay un cultivo cerca, voy a ver si me regalan. Ahí está la imagen de ella desgranando la mazorca y obteniendo la semilla del maíz, ¿sí? Entonces, no hay limitación. Sí, ella pudo realizar el proceso, pudo extraer la semilla del maíz para la instalación del forraje verde hidropónico. Vemos los procesos de sanidad, la aplicación, obviamente así, sin importar que sea tan rústico de pronto de cierta manera, no deja de cumplir obviamente las normas de bioseguridad, sí, que son tan necesarias en todos los procesos de formación. Entonces, se aplican todos los procesos. Y vemos en la parte superior, eso es una tapita de caneca de pintura, ¿sí? Vemos que la anterior era una bandeja, obviamente un poco con mucho más espacio, pero mira, aquí ella dijo, pero yo puedo hacerle, profe, en tapitas, y entonces siembro o establezco 3, 4 tapitas, a cada una la voy sembrando diferente etapa para poder suministrarles. Ahí está la evidencia de que ella pudo desarrollar el proceso, tanto así que obtuvo la semilla. Vemos la primera evidencia de estar desgranando la mazorca que ella cogió del cultivo de algún vecino que le pudo proveer ese material, ¿sí? Y allá vemos la suministración al animal, y el animal es muy palatable, es muy buena para el animal, y se puede hacer el desarrollo, se le suministra su alimentación, y obviamente ahí es donde, como pequeño productor, reducimos un poco el costo de producción del animal, ¿sí? Dentro de ese proceso de formación de forraje verde hidropónico también nosotros damos un aspecto importante y volvemos a repetir por la lejanía de los espacios en cuanto a los aprendices que están en formación, de que no tienen acceso a una veterinaria en muchas ocasiones o a un centro para la aplicación del proceso productivo en animales como los pollos. Entonces, algún aprendiz me dijo que le explicara mejor este proceso de aplicación de antibiótico natural. Entonces tomo esta parte que estamos hablando como de suplementación y de producción de forraje verde para darlo. Entonces, ¿qué es? Entonces, como vemos en la gráfica, en la aplicación que hicimos ahí en el predio, se le suministra en el agua. Entonces se coge una cebolla cabezona blanca, ¿sí? Tamaño medio, y una cabeza de ajo medio, también mediano, y se licúa. Hay personas que al licuar este componente lo dejan sin colar. Yo preferiblemente lo cuelo o lo dejo licuar un buen tiempo, ¿sí? Y se les suministra en una de las 2 raciones del día de lo que ellos tomen de agua, ¿sí? Entonces, si yo en la mañana les doy agua y pasado el mediodía les doy la segunda ración de agua, entonces en una de esas 2 les doy la aplicación de esta mezcla de ajo y cebolla. Entonces, digamos hoy, entonces cojo mi cebolla cabezona, cojo mi cabeza de ajo, la licúo, ¿sí? En la licuadora. Luego de ese proceso de licuaje, lo llevo a los bebederos de los pollos y se los doy a las 6, 7, 8, cuando ustedes vayan a ir a hacer la aplicación o lavado de los bebederos para la nueva agua del día. Y ya en la tarde les suministro agua sola sin ningún otro componente.
¿sí? Porque también obviamente sabemos que es un proceso de antibiótico, de limpieza, asimilación intestinal, pero tampoco se puede dar tanto tiempo. Y lo hago cada 3 días, ¿sí? Entonces lo hago hoy, cuento 3 días y vuelvo y lo aplico, cuento 3 días y vuelvo y lo aplico, ¿sí? Para que no haya, obviamente, se entorpezca, el animal quede tal vez delicado del estómago, quede con diarreas, obviamente la asimilación sería diferente. Pero como lo hicimos nosotros, con muy buenos resultados, es de esta forma, ¿sí? Cada 3 días se le suministra esta premezcla realizada en la licuadora. Ahora bien, queremos cambiar el color, el sabor y dar un producto diferenciado. Esa es la idea, no establecer obviamente productos o sistemas productivos igualitarios en donde los animales pierdan calidad en todo su proceso de alimentación. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está esta otra alternativa, el suministro de melaza, ¿sí? No tan cerca al estado de sacrificio, ¿sí? Ni tan antes de la mitad del estado de producción. Entonces nosotros le suministramos ya el animal, tiene libra y media más o menos después del estado de peso, le suministramos melaza 2 veces a la semana, también en un golpe de lo que ellos estén tomando de líquido, de agua. Y eso hace que ellos, la melaza es energía, eso es fuente de energía natural para el animal. Por eso, obviamente, ellos van a tener mucha más vivacidad, van a estar mucho mejor y además el sabor de la carne va a ser diferente, ¿sí? Entonces, estos suplementos y estas situaciones que nosotros presentamos dentro de la formación y las alternativas que damos es para que obviamente las personas puedan tener un producto diferenciado porque no van a ser igual a todos los que producimos con la purina, ¿sí? Con los procesos tradicionales, digámoslo de cierta manera, sino que obviamente van a dar un producto diferenciado en cuanto a calidad de carne, en cuanto a la calidad del animal que ustedes están consumiendo. Y también lo hacemos obviamente no solamente, digámoslo así, por la parte monetaria, por la parte de dinero en cuanto a venta y, digamos, el poder ver resultados de este aspecto, sino que aquí vemos, por ejemplo, un aprendiz que él dijo que al principio se pensó de que iba a ser para venta total. Dijimos, bueno, pongamos los 30 animales, ponemos para venta, entonces ahí vemos el recurso, vemos el cronograma, todo el aspecto. Lo vemos allí haciendo todo su proceso, la limpieza y desinfección de todos los bebederos, comederos, cuando él quiso instalar su proceso productivo. Aquí ya en la mitad vemos el proceso de sacrificio, que ellos llevan todo el proceso, obviamente, de producción. Y luego dijo, profe, pero no, yo mejor lo dejo para autoconsumo. Y ahí vemos una foto de él en su parrilla disponiendo uno de los animales que él produjo ya para consumo de su familia. Y es aquí donde vemos, y lo que yo decía al principio, queridos aprendices, que en ocasiones se vincula y se articula con la familia misma, que la mamá y el papá dijeron, no, estos animales, dejemos uno para probar. Probaron uno y dijeron, no, dejémoslos para nosotros. Son animales muy diferentes a los que compramos en otros lugares o en lugares comerciales, entonces sabemos qué le estamos dando, sabemos cómo lo producimos y además son animales con un alto porcentaje de vitaminas, o sea, muy diferente la carne que nos estamos comiendo aquí a ir a comprar animales en otro sitio. Entonces, ese tipo de características obviamente da ese cambio de mentalidad y nos proporciona este forraje verde hidropónico. Entonces, ¿qué ventajas tiene el producir este forraje verde? Tenemos forraje en toda etapa del año, en toda época. No importa que llueva, no importa que sea verano, no importa que no haya nada de eso. No, siempre vamos a tener forraje porque lo podemos producir de una manera muy artesanal, ¿sí? El alto porcentaje nutritivo que tiene, ¿sí? Son solamente establecimiento de bandejas en corto tiempo y el porcentaje nutritivo que va a tener la planta y suministrarle al animal va a ser muy alto. Van a disminuirse esos problemas de alteraciones digestivas en el animal, porque en muchas ocasiones por los altos costos en las purinas o en los alimentos peletizados, lo que hacemos es cambiarle de una purina a la otra. Entonces no vamos allá a la veterinaria a mirar
según la etapa, qué porcentaje de proteína, qué porcentaje de grasa, de carbohidratos. Si no llegamos a preguntar es cuál purina es más barata. Y muchas veces en la iniciación le damos una marca con un valor nutricional diferente y se acabó. Entonces toca ir, uy, pero está muy cara la que llevé la vez pasada, entonces cambiemos. Entonces con esto lo que hacemos es que el animal regule su consumo. Siempre va a consumir lo mismo con todas las características. Entonces es un aspecto importante que todos nosotros tengamos en cuenta realmente lo que podemos llegar a hacer y vamos a perder mucho menos dinero de lo que vemos en la aplicación de los otros procesos. Y que de 1 kilo a 1,5 kilos de semilla establecida, vamos a producir de 9 a 12 kilos de forraje en solamente 8 días. Muy corto tiempo y muy alto volumen de producción. Y poco espacio, lo que les decía yo, 1 metro cuadrado con 5 pisos, tenemos 5 bandejas de producción, cada uno a diferentes días, y vamos a tener producción escalonada de forraje para suministrar. Entonces, son características que vemos en esta suplementación que son muy importantes y que no son nuevas. Estamos llegando a ellos, obviamente, por aspectos sociales, económicos tal vez, y por la lejanía en que nos encontramos muchos de nosotros. Pero estos ejercicios son los que vamos a ejecutar. Obviamente vamos a ver la parte práctica más específica y ustedes, mis queridos aprendices, son los que van a ejecutar el proceso, van a hacer la suministración al animal y vamos a tomar los datos de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces vamos a tomar datos semanales del pesaje de los animales, ganancia y la suministración de cada una de estas dietas y de estas raciones que utilizamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a dar esa alternativa de producción que tenemos en esta manera. ¿Sí? Vamos a dar esta opción de que no tenemos 200 metros de espacio físico para sembrar un maíz, pero sí tenemos 3 bandejas, como vimos al aprendiz anterior, en una tapa de pintura, realizó el proceso aplicando todas las normas técnicas de desinfección y pudo suministrar el forraje que se necesitaba. ¿Y en dónde más lo hemos probado? Aquí lo estamos mostrando en la línea de la competencia y los resultados de aprendizaje que estamos ejecutando, que son los pollos de engorde, pero los hemos utilizado en bovinos, en equinos, en ovejas, en cabras, en gallinas, en pollos, obviamente, en cerdos y en conejos. Entonces, obviamente se está estudiando y tratando en la Universidad de México, en la Universidad de Argentina. Hay muchos exponentes del forraje verde hidropónico ya en túneles, o sea, no simplemente en las bandejas que vemos de pisos elevados, sino en túneles, como en la estructura donde secan el café, y ahí producen su forraje verde hidropónico para un establo de, no sé, 200, 300 bovinos o equinos. Entonces se producen en masa, es una muy buena opción de producción y nosotros lo vamos a llevar a escala de producción de esta forma. Hay algún aprendiz por aquí que me dijo que necesitaba llevarlo a proceso para animales de engorde, para bovinos. Entonces vamos a hacer las tablas nutricionales, vamos a tomar los datos de inicio de peso del animal, de las raciones que se van a crear y de proporcionarle este tipo de alimento para mirar obviamente qué porcentaje de ganancias y cómo vamos a obtener en tiempos, si es lo mismo que llevarlo a un sistema tradicional en este tipo de alimentación alternativa. Profe Miguel, Entonces, le cuento que en este momento nos reportan sintonía desde diferentes veredas, desde diferentes zonas rurales en los 19 municipios del departamento. Tenemos reporte desde diferentes partes, no solo con nuestros aprendices del SENA, sino usuarios y gente que nos escucha por la frecuencia modulada. Entonces le quiero contar que el ejercicio es bastante importante y tiene bastante receptividad porque sobre todo en estas clases agropecuarias se conecta la gente rural, se siente muy identificada, profe Miguel, y estamos muy contentos y muy optimistas con todo este ejercicio que estamos haciendo con el Servicio Nacional de Aprendizaje. No, muchas gracias, claro que sí, un saludo para todos que saben ustedes obviamente que el SENA llegamos a todas las veredas y a todas las instituciones educativas, entonces en Villanueva, en Yopal,
¿sí? En Monterrey, en Pore, llegamos a todas las veredas allí, instituciones agropecuarias, sabemos que están conectados y pues todos estos procesos formativos es para eso, para dar alternativas obviamente, y un saludo muy grande a todos nuestros oyentes que están ahí pendientes y nada, esa es la idea, que estemos dando oportunidades y nada, el cambio de mentalidad es ya, para dar soluciones. Pues, profe, le agradecemos mucho. Como le contamos, esta semana estuvimos allá en la sede del SENA Casanare hablando con su directora, la doctora Joana Medina, y están muy al tanto de este laboratorio y comenzamos a realizar ejercicios, alianzas estratégicas y de cooperación público-privada con nuestros compañeros del Servicio Nacional de Aprendizaje. Así que, profe Miguel, un abrazo, estamos conectados ahí con el laboratorio y continuamos juntos así transformando nuestra nueva historia. Amigos, oyentes, compañeros televidentes, amable audiencia que está con nosotros, les contamos que ya viene el ingeniero Juan Pablo Ávila con la clase de robótica e impresión 3D. Aquí oscilamos entre la tierra, entre la tecnología, entre la tradición oral y la narración transmedia. Así que vamos a unos cortes mensajes institucionales. También alístense que ya viene el profe Juan Manuel con competencias comunicativas, el profe de la Universidad Javeriana. Alístense, ya volvemos. Mensajes institucionales y ya continuamos con el capítulo número 58 de Al Aire, Profe. Atención. Si eres víctima del conflicto armado, vives en Yopal y no tienes resuelta la situación militar, acércate al punto de atención de víctimas en la calle 21, número 2308 y participa de la jornada de registro los días 6, 7 y 8 de julio de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. A la hora del registro debes presentar los siguientes documentos: fotografía digital en tamaño 3x4 centímetros, fondo azul con traje de corbata, copia digital del registro civil, copia digital del documento de identidad ampliada al 150%. Los archivos no deben pesar más de 1 megabyte cada uno y deben ser entregados en memoria USB. Además, debes contar con un correo electrónico personal y su respectiva contraseña. La Gobernación de Casanare, la Unidad para las Víctimas y el Distrito Militar número 9 te ayudan a obtener tu libreta y resolver tu situación militar. Es el tiempo de las víctimas. Gobernación de Casanare. Es el tiempo de Casanare. Salomón Sanabria, gobernador. Comprando nuestro pueblo todos vamos a ganar. Compre en Casanare, no se vaya a otro lugar. Compre en Casanare, no se vaya a otro lugar. Compre en Casanare, no se vaya a otro lugar. Compre en Casanare, no se vaya a otro lugar. Una campaña de Manare Radio, emisora de la Gobernación de Casanare. Ir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. 3 consejos para tu moto manejar. 3 consejos. Usa el casco, cuida de tu vida y la de los demás. 1. Párale bola que esto es bien cierto. El casco debes llevarlo bien puesto. 2. Úsalo siempre bien abrochado. Tu vida vale más que ir afanado. Ten presente que el celular en el casco jamás debes llevar. Y de pase prudente, siempre mira al frente. Baja la velocidad que mucha vida hay que salvar. En la vía abraza la vida. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Señores productores, comercializadores, transformadores y gremios del departamento del Casanare, la línea especial de crédito LEV, con la cual el gobierno departamental subsidiará la tasa de interés de los créditos Finagro, destinados a capital de trabajo, sostenimiento agrícola y pecuario, inversiones en maquinaria, transporte e infraestructura, que se desarrollen en el sector productivo de los 19 municipios del departamento. Visiten sus bancos de confianza y soliciten toda la información para que desde ya puedan acceder a estos importantes recursos, porque es el tiempo de la reactivación económica de nuestro departamento. Es el tiempo de Casanare. Cuando sientas que se suma la esperanza, el tesón y la confianza y
fe y constancia, con lucha y perseverancia, hoy saldremos adelante. Cree en Casanare. Cree en Casanare. Creamos en Casanare. Una campaña de la Gobernación de Casanare y Ecopetrol. Este y todos los martes de 4 a 6 de la tarde, escucha Reactívate con la Agricultura a través del espacio radial Mirando al Campo de Manare Radio 95.3 FM. Reactívate con Agricultura, un canal de comunicación para dinamizar la economía del departamento con el apoyo y acompañamiento de la Gobernación de Casanare a los sectores productivos. Aquí, los empresarios, comerciantes y emprendedores podrán publicitar sus productos, servicios y aprender tips empresariales para mejorar sus negocios. Invita Dirección Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobernación de Casanare. Es el tiempo de Casanare. Salomón Sanabria, gobernador. La radio es un medio de comunicación que ha permitido que millones de estudiantes puedan continuar sus estudios. Si pensábamos que la radio tenía sus días contados o que pronto desaparecería, la pandemia llegó a reafirmar su lugar como un medio de comunicación flexible, masivo, de bajo costo y de largo alcance. Arrendajo del mamón, cállate un rato, me estás haciendo llorar. Mi esposito se marchó, hoy hace un mes y no sé dónde andará. Arrendajo del mamón, cállate un rato, me estás haciendo llorar. Mi esposito se marchó, hoy hace un mes y no sé dónde andará. Y su canto lamentado permite verte que lo recuerde más. Me siento sobre el tranquero, triste me pongo a pensar que después de amarme tanto es porque se va a marchar, dejándome solitaria, abandonada sin piedad. Para calmar ese martirio, arrendajito, lo que hago es tomar y tomar. Si algún día llegas a verlo por santa casualidad, cuéntale que esta poeta no tiene felicidad, que si no vuelve a mi lado me mata la soledad. Bueno, el arrendajo del mamón. Ahí tienen a nuestra estudiante, música, cantante, intérprete, Mónica Rodríguez Carranza, de la institución educativa Carlos Lleras Restrepo de la Comuna 2 de Yopal, barrio El Triunfo, detrás del puesto de salud Juan Luis Londoño, donde los domingos hacen un mercado muy chévere y venden unos productos muy sabrosos, muy frescos, y hay gente muy bonita por ahí con un ejercicio comercial y social muy interesante, muy incluyente. Señoras y señores, son las 9:19 de la mañana. Vamos a conectarnos, a saludar al profe Juan Manuel Álvarez, estudiante de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana, y también ya les contamos que viene hoy, porque hoy vamos a tener como una clase múltiple. Ahora se une más adelante el ingeniero Juan Pablo con su máquina de impresión 3D, porque vamos a tener aquí en simultáneo varias cosas. Profe Juan Manuel, buenos días, bienvenido. Profe Juan, el profe Juan se está ahí conectando, estamos todos... Profe Andrés. Hola, profe Juan, ¿cómo te va? No te vemos. Andrés, buenos días. ¿Me puede escuchar? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Sí, señor, pues en esta clase pido excusas por no poder activar la cámara. Me encuentro dando la clase desde el celular y la conexión está fallando mucho, entonces por ende no puedo proyectar mi cámara, pero si es posible, ¿seguimos con la clase de esta manera? Claro, claro que sí, por supuesto, sí, señor. Ahí estamos, profe Juan. Y me escuchan muy bien y
y todo lo demás. Sí, señor. Perfecto. Entonces, un saludo muy especial a todo Manare Radio, un saludo muy especial a nuestros oyentes especialmente y un abrazo muy fuerte a todo nuestro panel de profes que hacen parte de este programa, al aire profe, en especial al profe de música, un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte. La mejor de los mejores deseos y que este escenario por el cual está sucediendo pase muy pronto. Entonces, quisiera comenzar la clase en estos momentos. Pues reiterar, muchachas y muchachos, un abrazo muy fuerte. Espero que todos se encuentren muy bien, ¿no? Y cuidándose de estas circunstancias sanitarias a las que nos seguimos enfrentando. En las últimas semanas hemos vivido como sociedad adversidades de salubridad, económicas y sociales, por lo cual necesitamos estar conectados con lo que acontezca y siempre disponer de mucha entereza y sentido crítico para abrirnos, comprender lo que está pasando y ponernos en la tarea de avanzar juntos. En esto último que les digo, la educación tiene un papel fundamental y desde el lenguaje nos podemos educar para entender las diferencias de todos y cada uno de los que hacemos parte de este colectivo que se llama Colombia. Incluso si fuera a un nivel menos complejo, en esta clase nos embarcamos en la tarea de definir un escenario y es ¿qué hacemos cuando nos encontramos con las diferencias del otro? ¿Qué hacemos cuando no estamos de acuerdo con su manera de pensar, argumentar, actuar, razonar? ¿Qué actitud o qué determinación es la adecuada para tomar bien los argumentos cuando están del otro lado y no concuerdan con los míos? Entonces vamos a ver por qué son distintas las actitudes que instintivamente tomamos, pero fortalecer las competencias comunicativas es un ejercicio que implica un esfuerzo y un mínimo de sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a ceder y solo estando dispuestos a esto es que conseguiremos estar en igualdad de condiciones y entendernos con el otro mediante acuerdos o mediante entendimiento. Por lo general, la naturaleza del hombre es imponerse y esto no cambia desde su ejercicio racional. El hombre siempre quiere tener la razón de su lado en aspectos primitivos, por lo cual está dispuesto en muchas ocasiones a pasar por encima de sus semejantes para establecerse en un punto superior al de ellos, que es el punto de la razón. Tener la razón es un punto superior al de los demás. Es lo que siempre se ha aprendido, así sea directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. En instancias primitivas, podríamos decir que la solución entre dos argumentos contrarios se encontraba en ver quién primaba físicamente, ¿no? El más fuerte es el que tiene la razón y por ende se gana el derecho de estar más arriba que el otro. A un nivel menor, pues vemos que siempre es así porque peleamos de niños siempre, o el propósito es siempre tener la razón. Cuando jugamos un juego, el propósito siempre es ganar, siempre es vencer al otro. Entonces, así, digamos que se lleva esta lógica. Luego nos desarrollamos intelectualmente, pero esta idea de que prima el más fuerte es la mejor... esa idea de que el más fuerte prima es la que sigue perdurando, ¿no? Y vemos que cuando empezamos a manejar el lenguaje, ¿no? El que tiene mejores argumentos, el que es capaz de invalidar las opiniones del otro, es el que tiene la razón. Y es donde desarrollamos la mentalidad de la constante competencia, de estar pensando en la respuesta, antes que estar preocupado en desglosar las palabras del otro, ¿no? En buscar comprender su punto de vista y comprometernos con enriquecerlo desde nuestro propio punto de vista o hasta ver enriquecido el nuestro. Pues miren lo siguiente, vamos a ver un ejemplo. Cuando vamos a iniciar una discusión con alguien a quien queremos, por lo general estamos pendientes en cada mínimo detalle que podamos usar para defendernos de sus palabras, si es que éstas nos comprometen de alguna manera, si es que nos llegan a tocar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si mi hermano me llega a decir que yo no tiendo la cama a tiempo, yo le saco el argumento de que él no baja la cadena del baño cuando lo utiliza, ¿no?
Y entonces después él, para defenderse de eso, me dice que yo no hago buenos desayunos. Y para yo defenderme de eso, le digo que al menos yo hago desayunos porque él no hace nada. Son, digamos, cosas que van apareciendo, ¿no? Posteriormente cada quien se va por su lado y nos volvemos a hablar cuando ya se nos bajaron los humos, ya no tenemos rabia. Es un caso hipotético, no tengo este tipo de eventos con mi hermano, pero digamos que este tipo de ejemplos es para pasarlos a lo cotidiano, ¿no? Algo que podamos ver, ¿no? Algo que podamos entender en cierta medida, ¿no? Cuando nosotros discutimos con nuestros semejantes, ¿sí? Siempre buscamos la manera, ¿no? De atacarlos o de invalidarlos en cierta medida. De lo que ellos nos están haciendo reconocer, estamos buscando la manera de que no sea cierto o de que pierda fuerza, ¿sí? A medida que ellos van sacando sus argumentos, ¿no? Pues les voy a contar en un mundo ideal cómo sería esta situación, ¿no? En un mundo ideal, Profe yo Juan. llego. ¿Profe Juan? Sí, señor. Hola, profe Juan. Imagínese que tenemos un tema aquí de inmediato institucional. Debemos hacer un corte para poner un mensaje del gobernador en este momento en tiempo real. Recuerde que tenemos un pico de la pandemia. Hay una información así, ya verás que debemos compartir. Entonces, profe Juan, ya nos volvemos a conectar con usted. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya continuamos con nuestra clase de competencias comunicativas con el profe Juan Manuel Álvarez de la Pontificia Universidad Javeriana. Amigos oyentes y televidentes pendientes que ya continuamos con este capítulo número 58 de Al Aire, Profe. Cuando recuerdo mi llano siento el corazón de este ancho y aunque vive en la ciudad, añoro mucho mi rancho. Me parece ver mi viejo en sus años de portacho, llegando del vecindario, enruanado y monta en su macho. A él tengo que agradecer porque me hizo una mujer que sabe cuidar el hilacho, que se sabe defender, encorrado en un despacho y de lejos conocer a un mujeriego y borracho. Esta es una alerta temprana emitida desde la Gobernación de Casanare. A través de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres enviamos este mensaje de advertencia y prevención. Amigo casanareño, ¿sabe usted sobre el fenómeno de la Niña? Según el IDEAM, a raíz de este fenómeno natural, las lluvias serán más fuertes de lo común hasta en un 40%. Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, lo instamos a revisar y asegurar su vivienda, a reforzar techos para que puedan soportar las lluvias y los vientos fuertes, limpie canales y desagües. Recuerde que la construcción de viviendas en las rondas protegidas de los afluentes está prohibida. Por ningún motivo compre, alquile o construya en zonas inundables. Es el tiempo de Casanare. Aquí en la vereda, algunos dicen que no se vacunan porque creen que por acá el virus no llega. Y yo les digo, pero es que el virus está en todo lado. Yo sí me vacuno para estar tranquilo. Si tienes entre 60 y 79 años, estás en la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Más información en www.minsalud.gov.co/mivacuna. Bienvenidos a clase. Súbanse, súbanse. Esto es Al Aire, Profe. Al Aire, Profe. En Manare Radio, emisora de la Gobernación de Casanare. 9:29 de la mañana. Ya se prepara todo el tema institucional. Hemos tenido en tiempo real bastantes temas técnicos. No pudimos hacer el enlace con el profe Juan Manuel de nuestra clase de competencias comunicativas. Hay un tema técnico aquí, entonces les ofrecemos disculpas por el día de hoy que hemos tenido temas técnicos, pero todo, entiéndanos, ya se darán cuenta, es por optimizar el tema. ¿Qué ha sucedido? Que
para poder tener a nuestros instructores y aprendices del SENA, que ellos sí están en tiempo real y tienen 50 alumnos por cada salón en tiempo real, para que puedan interactuar y todo eso, tenemos que hacer aquí maromas técnicas de interfaces y demás fantasías transmediáticas. Sin más preámbulo, profe, vamos a saludar al ingeniero Juan Pablo Ávila. Él es el ingeniero de robótica. Profe Juan, bájele un poquito allá su volumen para que no se sienta aquí como el feedback, que se escucha como un eco. Y saludamos a toda la gente que nos escucha en los 19 municipios, en nuestras veredas. ¿Así está bien? Sí, señor. Y saludamos al ingeniero Juan Pablo Ávila y lo dejamos. Esta es, amigos oyentes, la clase de robótica e impresión 3D. Aquí ya estamos en el futuro. Y desde al aire, profe, hacemos ese viaje. Oscilamos entre la tradición oral, la narración transmedia, entre las manos en la tierra y la impresión 3D, la programación y las interfaces. Esto es pasado, presente y futuro. Ingeniero Juan Pablo Ávila, bienvenido. Lo dejamos en su clase. Andrés, muchas gracias. Bueno, entonces, muy buenos días a todos los radioescuchas y a las personas que nos ven por Facebook Live. Voy a presentar aquí una diapositiva. Ah, caramba. Bueno, ahí estamos. Bueno, la Ahora sí. diapositiva que tengo ya en un momentico la comparto. Ya estamos compartiendo. Ahí puede compartir pantalla, ingeniero. Estamos listos con ¿Sí? todo ahí. Sí, señor, claro. Sí, ya, listo. Ahí está listo, sí, Listo, señor. listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de la robótica, de la impresión 3D, de todo lo que tiene que ver con la industria 4.0. Para los radioescuchas y para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, en ese momento estoy presentando una diapositiva donde hay algunos de los aspectos que nos habla sobre la industria 4.0. En la industria 4.0 tenemos varios ítems, entre ellos está la robótica. La robótica es hoy en día algo muy esencial en todas las vidas, en toda la vida cotidiana, en la vida empresarial, sí, en la industria. Es algo tremendamente importante, ¿sí? De la robótica también se desprende otra partecita que no la tenemos aquí, que es la inteligencia artificial, ¿sí? Yo creo que todos hemos tenido en algún momento interacción con una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial es un invento, ¿sí? Un desarrollo humano, el cual trata de darle vida a una computadora, la cual pues se le dan ciertos parámetros para que ella pueda interactuar, ¿sí? En este caso pues con las personas, con nosotros, y nos puedan dar los conceptos, ¿sí? Hoy en día la robótica y la inteligencia artificial están muy ligadas. Muchas veces, a veces nos llaman de los bancos o nosotros llamamos a algún banco o alguna entidad, alguna empresa, y muchas veces nos contesta un robot, ¿sí? Una máquina contestadora, o inclusive hoy en día a través de los chats de las redes sociales o de Facebook también hay unos sitios que se llaman chatbots, que son como pequeñas inteligencias artificiales, las cuales están programadas para interactuar bajo ciertas preguntas, ¿sí? A veces nos dicen, bueno, si le pasó tal cosa, enumere aquí de lo que le haya pasado. De eso se trata un poco la inteligencia artificial. Hoy en día, Estados Unidos, Europa, China lideran esta potencia en la parte de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial pues contempla muchísimas cosas, pueden ser cosas muy buenas que nos pueden llegar a pasar, que es lo ideal, ¿sí? Hay mucha gente que tiene miedo de pronto que nos pase algo así como en las películas de Terminator. Creo que todo el mundo ha visto las películas de Terminator, donde una inteligencia artificial empieza a dominar el mundo. Y hay muchas películas que tienen como este ítem de que la inteligencia artificial puede llegar a dominar el mundo.
los científicos, muchos de ellos pues están divididos entre que probablemente pueda suceder, como probablemente lo que está pasando hoy en día, que mucha de esta inteligencia artificial está diseñada para ayudarnos, ¿sí? Para sacar medicamentos más rápido, para diseñar vacunas, para diseñar materiales nuevos, bueno, etcétera, una cantidad de cosas impresionantes que hoy en día mediante la inteligencia artificial se puede hacer. Bueno, otro ítem muy importante es la parte de la simulación. Aquí, bueno, para finalizar la robótica también es muy importante y siempre el trato de que aquí en Casanare podamos hacer este tipo de robótica. No es difícil, está al alcance con todo lo que nosotros tenemos hoy en día, está al alcance para hacerlo. Por ejemplo, en ese momento estoy presentando una diapositiva donde hay unos robots en cultivos, ¿sí? Yo me imagino aquí en Casanare un robot de cultivos donde ayude al agricultor a transportar los cultivos, que esté pendiente de regar las plantas, que esté pendiente de estar fumigando, si es el caso, ¿sí? De hecho, ya se utilizan robots, no sé si han visto en algunos campos de arroz o de palmeras, utilizan los drones para la fumigación o para la fotografía aérea. Entonces ya se están utilizando de esta forma, pero debemos implementarlo más, ¿sí? Debemos utilizar más. No es difícil aprender robótica, no es difícil, solamente es cuestión de constancia y de querer hacerlo. Entonces yo me imagino a mi Casanare con ese tipo de robótica para ser mucho más productivos y estar más a la vanguardia, ¿sí? Esta es la verdadera industrialización que nosotros debemos meterle a nuestros cultivos en Casanare. Esta es la robótica que debemos meterle, ¿sí? Esta es la industria 4.0 que le debemos invertir aquí en Casanare para que salga adelante. Porque pues en otros países donde nos importan todo ese tipo de cosas, que la papa, que el arroz, muchos de ellos utilizan esa robótica y por eso es que pueden abaratar sus costos, ¿sí? Desafortunadamente, muy probablemente sí quite algunos puestos de trabajo, pero eso nos obliga a nosotros a aprender a cómo hacerle mantenimiento, a cómo diseñar ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, probablemente dé más puestos de trabajo que no los quite, porque pues va a tener que la gente estudiar más para que pueda desarrollar ese tipo de cosas. Bueno, el otro ítem que tenemos es la simulación. En la parte de simulación hay muy pocos ingenieros aquí en Colombia que se dedican a esta parte, ¿sí? En la parte de simulación es mediante un software, le damos algunos parámetros y en este software nos va a decir la resistencia del material, si nos va a funcionar el prototipo, el producto, etcétera, antes de que lo podamos hacer físico y lo podamos sacar al mercado. En la parte médica también es súper interesante. Desafortunadamente aquí en Colombia estamos un poquito atrasados con eso, pero en la parte médica también podemos usar la robótica, inclusive la impresión 3D, ¿sí? En países europeos ya utilizan la impresión 3D para ayudar, no solo países europeos, aquí en Argentina. Argentina también ya tiene bastante desarrollo, ya hay algunos hospitales que utilizan la impresión 3D para desarrollar las cirugías a un ritmo más preciso, ¿sí? Más rápido. Entonces, mediante la impresión 3D, como en la clase pasada les mencioné, podemos diseñar en el computador el modelo, ¿sí? Por ejemplo, el modelo de un hueso de una persona a la que se le va a hacer una cirugía, el modelo del corazón, si se va a hacer una cirugía en el corazón, hacer el modelo en 3D, luego lo imprimimos en la máquina, en la impresora, y ahí empezamos a revisar pues todos los pormenores y hacer una simulación de la cirugía antes de que se le haga al paciente. Entonces, esto puede ayudar a agilizar los procesos y a darle una más alta probabilidad de éxito en las cirugías. De hecho, en la ciudad de Medellín, que es bastante pionera en todo esto,
Ya hay algunos hospitales, creo que hay 2 o 3 hospitales del orden universitario, los cuales utilizan la impresión 3D pues, para El hacer Pablo algunas Tobón cosas, Uribe, pero ya lo ingeniero, el hacen. Pablo Tobón. Es, El Pablo Tobón Uribe. sería Ujú. muy importante que aquí en Casanare también lo pudiéramos hacer. Nuestro segundo ítem es la integración, sistemas de integración dentro de las empresas. En las empresas hoy en día están todas ligadas a la tecnología, ¿sí? Y por eso necesitamos más gente capacitada en esto, más ingenieros, más técnicos, más tecnólogos, los cuales sean capaces de desarrollar redes, de desarrollar programas para agilizar los procesos dentro de las mismas empresas. De hecho, ya pues podemos ver en algunos sitios donde las empresas o los pequeños negocios ya tienen un sistema de facturación, ¿sí? O un sistema de código de barras que le ayuda a agilizar tremendamente ¿sí? La venta de los productos. Muchos de ellos también ya tienen en sus redes sociales los productos, pueden hacer compras, se pueden hacer las compras por internet o desde el celular. Bueno, todo ese tipo de cosas son los sistemas de integración dentro de las empresas, ¿sí? Lo que nos ayuda y nos facilita hacer todos los procesos de una manera más eficiente y más rápida. Entonces necesitamos más gente capacitada para esto. Nuestro siguiente punto es el Internet de las cosas. En el Internet de las cosas, es nuestra siguiente diapositiva, es la integración del Internet en todos nuestros aspectos humanos, ¿sí? Hoy en día ya tenemos Internet en el celular, muchas personas ya también tienen su reloj inteligente, los cuales también ya vienen con Internet. Y ya hay empresas que están desarrollando lentes con Internet, con integración de Internet. Muchas neveras ya vienen con Internet también, ¿sí? Donde podemos tener algunos parámetros. Todos los televisores, los Smart TV, ¿sí? Ya vienen con Internet, ya nos podemos conectar a Internet desde el televisor, ¿sí? Entonces, el Internet de las cosas es esto, es la integración de todo el Internet en estos electrodomésticos, en estas cosas, en toda nuestra vida diaria, ¿sí? Si lo sabemos usar bien, pues nos va a ayudar a agilizar muchos procesos, inclusive dentro del hogar. ¿Sí? Por ejemplo, las compras del hogar, ¿sí? Una nevera ya inteligente que tiene su internet, pues se puede conectar fácilmente a la tienda, al supermercado, ¿sí? Etcétera. Y cada vez que se empiecen a agotar los productos, pues ya les envía un mensaje a tendero y le dice, bueno, en la casa tal, de tal persona, ya se le empezó a acabar la leche. Entonces, por favor, para tal día hay que tener el pedido de la leche para la persona, o de los huevos, bueno, etcétera, ¿sí? Ya se le puede agilizar ese proceso de las compras en la casa. Tenemos la ciberseguridad. La ciberseguridad también es súper importante, como ya todas las cosas las tenemos conectadas a Internet, desde el celular, la nevera, el televisor, el reloj inteligente, ¿sí? Necesitamos personas capacitadas en ciberseguridad, personas capaces de generar, ¿sí? Antivirus o software el cual sea capaz de que otras personas como los hackers, porque hay hackers, bueno, existen hackers buenos y malos, que estos malos no sean capaces de entrar, ¿sí? Y robarnos esos datos. Hoy en día lo más valioso que tiene una persona en el mundo es su identidad y los datos, ¿sí? La identidad de una persona son datos. ¿Qué datos? ¿Sí? La biometría. Hoy en día podemos desbloquear el celular solamente con acercarlo, ¿sí? hacia nuestro rostro. Hay otros celulares que tienen la huella digital, ¿sí? Estos son datos biométricos muy importantes con los cuales pueden acceder a toda nuestra información, ¿sí? Ya sea dentro del celular, dentro de un computador, los pueden vender y pueden hacer cualquier cantidad de cosas malas con eso. Entonces necesitamos gente que sea capaz de desarrollar sistemas muy bien protegidos, ¿sí?
para que no nos roben estos datos que son tan importantes hoy en día. Bueno, nuestra siguiente diapositiva es la computación en la nube. ¿Sí? Hoy en día todo lo manejamos a través de Internet. ¿Sí? Por eso ya las famosas redes 5G. ¿Sí? De hecho, ya en otros países están hablando de 6G. ¿Sí? En Asia, sobre todo, ya están hablando de 6G. Aquí escasitamente llegamos al 4G todavía. ¿Y de qué se trata la computación en la nube? Pues es, por ejemplo, todos hoy en día manejamos un correo electrónico y en el correo electrónico muchas veces tenemos nuestra hoja de vida, tenemos fotografías, tenemos documentos, ¿sí? Nos comunicamos a las empresas y con otras personas, etcétera. Y todo lo hacemos a través de estas plataformas. También muchos creo que han escuchado del Drive o de Dropbox, ¿sí? Hay muchas plataformas donde nosotros podemos guardar estos datos, ¿sí? Toda esta información. Y, por ejemplo, pues a veces lo más clásico es que necesitamos imprimir la hoja de vida para llevarla a la empresa. Entonces, vamos a un café internet y ya tenemos, ya no necesitamos cargar una USB. De hecho, la USB o muchos computadores, si se han dado cuenta, ya empezaron a extinguirse las unidades de discos y las unidades de CD, eso ya prácticamente desapareció. De hecho, hasta las unidades, los puertos USB solamente se utilizan ya para los periféricos, como de pronto un teclado, un ratón, una cámara, ¿sí? Algún otro accesorio, pero esos también ya en algún momento tendrán que desaparecer, pues todo este tipo de tecnología va avanzando. Entonces ya en nuestro Dropbox o Drive o cualquier otra de esas plataformas tenemos acceso a esos datos, ¿sí? A la hoja de vida, a la foto, a los certificados, etcétera, y simplemente cogemos y los descargamos. De hecho, si a veces necesitamos sacar algún documento o trámite, pues simplemente ingresamos a la página web de esa entidad y lo descargamos. Y, por ejemplo, podemos descargar fácilmente nuestro certificado de antecedentes ante la policía. Entramos a la página, damos nuestros datos y lo descargamos, ¿sí? Lo mismo los certificados de la Procuraduría, el RUT, famoso RUT que a veces nos piden, también lo podemos descargar a través de Internet de una forma muy fácil, ¿sí? Entonces, muchos de los procesos hoy en día, todos se están haciendo a través de Internet. Y Internet es la nube donde se maneja absolutamente todo hoy en día. Bueno, nuestro siguiente ítem va hacia la parte de 3D, lo que nos gusta más, lo que a mí más me gusta. Y 3D no solamente es impresión 3D, también hablamos de realidad aumentada, de diseño 3D, ¿sí? Hay varias cositas ahí involucradas con el 3D. Más adelante, si continuamos y nos dan la oportunidad, vamos a trabajar con un programa que se llama Tinkercad y otro que se llama FreeCAD. Son programas prácticamente libres y los podemos descargar casi en cualquier computador para aprender a diseñar. La idea es que empecemos a aprender a diseñar y aprender a programar también con estos programas. Hoy en día todo tiene que ver con sistemas, ¿sí? Entonces debemos mejorar esas habilidades muchísimo. Aprender a programar es muy fácil si nos lo proponemos y si lo empezamos a hacer pues desde temprana edad. Hoy en día hay muchos programas prácticamente desde los 4 años un niño ya puede empezar a programar y es muy fácil para hacerlo. Lo mismo para diseñar, un niño de 8 años ya puede empezar a diseñar. De hecho, mis estudiantes desde los 8 años empezamos a trabajar el diseño en 3D y la programación. Entonces es muy sencillo. La realidad aumentada es otro ítem muy importante, ¿sí? Que está dentro de las aplicaciones 3D y está cobrando muchísima fuerza. Yo siempre, un videojuego muy popular o que estuvo de tiempo de moda mucho rato, fue el famoso Pokémon Go, que nos brindaba una experiencia a través de nuestro celular en realidad aumentada, ¿sí? Entonces podíamos ver estos personajes de fantasía, de ficción, a través de nuestro celular en cualquier lugar,
¿sí? A través del mundo pues se ha popularizado muchísimo, han salido muchos más juegos o más cosas relacionadas con la realidad aumentada, y ese es un pequeño, una pequeña parte, ¿sí? de la realidad aumentada. La realidad aumentada la podemos poner casi en cualquier sitio o cualquier cosa. Por ejemplo, la realidad aumentada la podemos trabajar para hacia la parte del marketing, ¿sí? Podemos hacer mucho más atractivo la carta de presentación de una empresa, ¿sí? De una persona, de un sitio, ¿sí? Con la realidad aumentada inclusive podemos, si la sabemos trabajar bien y podemos encaminar ese trabajo, podemos trabajar en la parte de la agricultura, ¿sí? O en la parte del turismo. Qué chévere sería que un turista con su aplicación llegara y dijera, ve, aquí la ave que se mira allá es una garza, entonces escaneo la garza, pum, y apareció todas las características del animal, ¿sí? De esa ave. Bueno, hay muchas cosas, muchas formas en las que podemos aplicar la realidad aumentada, y es muy poco aplicado realmente. Aquí en Colombia estamos todavía bastante quedados. Ya hay muchas empresas que trabajan en esto, pero pues falta más divulgación, ¿sí? Que la gente conozca más y le vea el potencial en lo que podemos trabajar con esto. Bueno, nuestro siguiente ítem es, bueno, ya pasamos la realidad aumentada, es el Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data son todos esos datos que nosotros a través de la navegación estamos generando. Inclusive ya si tenemos el celular con internet, ¿sí? O conectado a nuestro teléfono, ya estamos generando datos. Esos datos son lo que las empresas consumen, ¿sí? Son con las que ellas se benefician. El internet no es gratis. Además de que lo tenemos que pagar, ya sea en el celular o en nuestras casas, el internet no es gratis, ¿sí? Por ejemplo, Google no trabaja gratis. Ninguna de esas empresas trabaja gratis, ¿sí? Ellos se benefician a través de todos los datos que nosotros generamos. ¿Cómo? Cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en internet, generamos datos, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces las personas, nosotros dejamos los correos abiertos, ¿sí? En nuestros computadores, y empezamos a navegar tranquilamente, empezamos a buscar que los tenis, que los zapatos, que la ropa, que la herramienta, ¿sí? Que los juguetes, que los viajes, etcétera. Todos esos datos se van acumulando, ¿sí? Y estas empresas, por ejemplo Google, como Google, Amazon, Facebook es la que más devora datos, empieza a generar un perfil de cada uno de nosotros, de nuestros gustos. No sé si les ha pasado que muchas veces están ustedes navegando, no sé, por Facebook o en el correo, y les empieza a aparecer publicidad, o les empieza a llegar publicidad con cosas relacionadas que de pronto durante la semana, durante el transcurso del día, estuvo hablando, ¿no? Que es que quiero hacer un viaje, ¿sí? Y de repente le empezaron a llegar mucha publicidad de agencias de viajes, o que vaya a tal sitio, etcétera, ¿sí? O usted estuvo navegando buscando zapatos, o estuvo hablando que quiere comprar un par de zapatos, y le empezó a llegar esa información de que por qué no se compra unos zapatos en tal sitio, o El la promoción metadata, de los ingeniero. zapatos, etcétera. Ingeniero Entonces, Juan Pablo, todos ¿me esos escucha? datos son los que están recopilando esas empresas a través de internet ¿para qué? Para perfilarnos y ellos venderle a esas empresas, ¿sí? Esos Ingeniero, datos. hola, ingeniero Señor. Juan Pablo. Me comentan aquí, teniendo en cuenta la hora, como la información está tan interesante, para no perder cada ítem de los que nos hace falta, teniendo en cuenta que son las 9:54, ¿por qué no hacemos este corte aquí para que podamos tener esa información más ampliada y que no se nos pierda la carrera, porque es demasiado importante? Y le contamos a la gente, a nuestros oyentes, a nuestros usuarios y a nuestros televidentes que este es el capítulo número 58. Ya esta semana se han incorporado
los profes nuevos como el ingeniero Juan Pablo con este tema de la robótica, la impresión 3D y la programación, y también se están incorporando todos los instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, más los maestros de la Universidad del Rosario, que ya también se van a integrar la otra semana. Entonces ya les iremos contando. Queremos agradecerles a todos los maestros, a todos los profes que creen en este laboratorio, al ingeniero Juan Pablo, que está haciendo un trabajo reciente, digamos, en esta temporada al aire, profe, pero con él ya nos conocíamos de la Inmarcesible. Entonces, ingeniero Juan Pablo, ya sabe entonces que va a tener su clase una vez a la semana. Ya mañana haremos otro recuadre de horario para tener ya un horario con los profes nuevos que llegan unas maestras también, instructoras del SENA, que no están en el SENA Casanare, sino en el SENA Nacional, y con ellas también toca hacer un cuadre de horario así tipo una locura. Entonces, ingeniero Juan, quiero contarle que la gente está muy receptiva. Ahí le van a pedir herramienticas para sus cultivos. Espere y verá que le van a empezar a pedir cositas para que imprima por allá. Yo ya le tengo unos diseñitos por ahí. ¿Profe Juan? Listo, claro que sí, Andrés, por supuesto. Entonces, listo, profe. Muchas gracias por esta clase. Son las 9:56 de la mañana. Hoy hemos tenido bastante variabilidad en el panorama, pero también porque tuvimos unos inconvenientes con los profes que se están enfermando de COVID, literal. Entonces ya toca decirlo. Es un tema bastante grave y bastante complejo. La última noticia que tuvimos es de un niño de 9 años que está muy, muy, muy malito. Y ya, cuando hay niños de 9 años con el tema vecinos de uno y familiares y cosas, el tema es muy grave. Entonces, antes de irnos, amigos oyentes, que ya viene el tema con el gobernador, queremos recomendarles, desearles a todos buena salud, recomendarles que nos cuidemos, que esto hasta ahora, a esto le quedan más temporadas que a Walking Dead. Entonces hay que cuidarse y ser bastante serios, sin especular más bien, pero ser serios con el tema del cuidado, muy radicales con eso. Señoras y señores, 9:57 de la mañana, nos fuimos, nos despedimos del profe Juan Pablo, nos despedimos de todos ustedes, amigos oyentes y televidentes, en los 19 municipios, nuestra gente querida de las veredas, del área rural, en el corregimiento Punto Nuevo, en el corregimiento de La Chaparrera, allá en la vereda Lagunas, la gente de Pore en La Ponderosa, los señores de Tauramena, de Paz de Ariporo en Villanueva. A todos ustedes, amigos oyentes. Nos despedimos de todo el equipo de la oficina de prensa, Giovanni Reyes, jefe de prensa, Jimmy Gómez, director de la emisora, Sandra Patricia Pino, Control Master, our Chief Commander, el ingeniero Salomón Sanabria, gobernador de Casanare. Soy el profesor Andrés Arboleda y nos vemos mañana viernes para cerrar esta semana con el capítulo número 59 de Al Aire, profe. Recuerden que así estamos juntos transformando nuestra nueva historia. Nos vemos. Y es que ataca más que el hambre, abarca más que el alambre, más constante que el respiro. Y es que ataca más que el hambre, abarca más que el alambre, más constante que el respiro. Le voy a pasar los restos, desea morir sin pretexto, hoy mismo este gallo giro. Le voy a pasar los restos, desea morir sin pretexto, hoy mismo. Hasta este momento los hemos acompañado en este viaje de la educomunicación. Nos encontramos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Manare Radio. Emisora de la Gobernación de Casanare. Son las 9:57 Esta es Manare Radio, HJCK, 95.3 FM. Transmitiendo desde Yopal para la Orinoquía colombiana. Manare